Señoras y señores, estamos en Discutamos México y hoy vamos a hablar sobre México y los organismos internacionales. Queremos compartir con el público, en primer lugar, el perfil de México en los organismos internacionales, pero además, organismos internacionales, ¿cuáles? ¿De qué tipo? ¿A qué se dedican? Tenemos organizaciones como la ONU, que es el organismo internacional por excelencia, y tenemos además organizaciones que son especializadas en temas económicos, por ejemplo, Fondo Monetario, Banco Mundial, la propia OCDE. Yo soy el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, dirijo una organización que está encargada de temas económicos y sobre desarrollo, y hay otros nuevos organismos, o diría yo, no organismos, instituciones o estructuras, algunos les llaman arquitecturas, geometrías, que están surgiendo para atender temas de la coyuntura o para atender temas de gran importancia y de mediano y largo plazo, pero en un contexto que ellos llaman más manejable. Es decir, un menor número de países, generalmente los países más importantes del mundo en diversos temas. Tradicionalmente, José Ángel, el ámbito multilateral ha sido el ámbito por excelencia de la diplomacia mexicana. No hay que remontarse muy lejos, sería excesivo tratar de tener un horizonte demasiado amplio, pero tomando de la Segunda Guerra Mundial para acá, del momento de la organización, de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, encuentras un sinnúmero de aportaciones mexicanas en los diversos ámbitos de trabajo de los organismos. La opinión de México fue una de las más importantes para la configuración del Consejo de Seguridad. Nos hubiera gustado un Consejo de Seguridad diferente del que se estableció y explicamos por qué. Fue fundamental en los temas de cooperación internacional para el desarrollo, bajo el nombre del nuevo orden económico internacional y con instrumentos como la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Y sería demasiado prolijo ir revisando estos, pero ha habido siempre un perfil, yo diría, muy relevante, muy bien fundamentado. Es muy importante, primero, considerar que México siempre tuvo una vocación internacionalista. Esto viene de mucho tiempo atrás, es decir, México fue miembro de la Liga de las Naciones, ¿verdad? Después de la Primera Guerra Mundial, estuvimos en la firma de la Carta de San Francisco, después de la Segunda Guerra Mundial y en la construcción de las nuevas instituciones financieras del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. México también tuvo desde un principio pues una participación importante en las agencias especializadas. Estamos viviendo en un mundo multipolar ahora, a partir de la última década en particular. Y dentro de este contexto, pues México tiene que buscar reafirmar esa posición. Una posición que es compleja porque es un mapa todavía en transición, tanto en lo político como en lo económico, donde cada vez más lo que queda claro es la necesidad de una reforma fundamental, tanto en el caso de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la Asamblea, en fin, sus órganos general de gobierno, como también en lo que se refiere a las instituciones llamadas de Bretton Woods. Déjame pasar ahí a Juan Manuel Gómez Robledo. Tú mencionaste la palabra reforma y al mismo tiempo Jorge Eduardo dice el desdibujamiento de la posición de México, menciona un caso particular que es el tema de Irán. Ha habido una pugna entre aquellos reticentes a participar, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de la ONU, y otros que sí querían participar, les parecía que era importante. Y entonces ha habido épocas en que no hemos participado, aunque nos tocaba, y épocas en que sí participamos, no ha habido una continuidad en esa materia. Pero hay otros que dicen, miren, hoy en el mundo, ¿qué es lo que realmente le interesa a México? Bueno, pues que nos entendamos con los americanos en materia de comercio, migración y drogas, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor los temas estos cósmicos, así, multilaterales, no son temas que realmente
a nosotros nos beneficien demasiado o donde tengamos mucho que hacer. El subsecretario Gómez Robledo se encarga precisamente de la posición de México en los multilaterales, entre otros en la ONU, entre otros con el tema del Consejo de Seguridad. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Yo creo que hoy en día muy poca gente puede decir que los problemas globales no afectan a todos por igual. Yo ya no encuentro prácticamente voces que aseveren, como decías Ángel, que nuestro único interés debe ser entendernos bien con Estados Unidos y todo lo demás puede pasar a segundo término. No lo veo. Creo que en este mundo que calificaba Mauricio de multipolar, es un mundo no solo multipolar porque ha terminado la Guerra Fría, pero un mundo con más miembros. No hay punto de comparación entre los 50 y tantos miembros de hace 60 años y los cerca de 200 que somos ahora. Se ha vuelto mucho más difícil y por eso tenemos que combinar el trabajo en los foros formales y el trabajo a veces en foros informales en lo que llamamos a veces alianzas ad hoc en función de los temas. ¿Para qué? ¿Qué es lo que le beneficia a México de que tengamos este activismo en lo multilateral? Mira, cuando tú fuiste canciller, te acordarás, no hay prácticamente un tema de la agenda global en donde a México no se le llame de un modo u otro. Y en esas discusiones México siempre ha tenido contribuciones muy destacadas. Temas, cuando tú eras canciller, como el de la proscripción de las minas antipersonal. A priori, ¿por qué nos interesaba? Nos interesaba sobre todo porque queríamos estigmatizar en nuestro país, en pleno conflicto armado en Chiapas, el uso de esas armas. Ese fue el motivo nacional, además de contribuir a una causa mundial. Hoy, estos foros informales, el G20, el G5, el G8, el grupo de las mayores economías en materia de cambio climático, que es el grupo que congrega a los que en su conjunto emitimos más del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, funcionan, tienen sus aportaciones, contribuyen a ciertos procesos, pero al final del día nada sustituye la legitimidad que solo el Foro Universal por excelencia puede darle, como son las Naciones Unidas. Pues particularmente el caso del Fondo Monetario y el Banco Mundial, como tú bien sabes, pues los votos están en función del peso económico específico de los países. No es un país, un voto, sino que es un país de acuerdo a su PIB, a su tamaño y a su fuerza económica. Pero aquí también, mal calculado, por cierto, pero bueno. Obsoleto. Y además, sí, calculado con una base de hace muchos años. Todavía, según entiendo, el PIB específico de Bélgica es mayor que el de Brasil. Y bueno, y cuando vemos la situación de la India y de los otros, de la misma China, en fin, esto requiere un ajuste ciertamente muy importante en estos organismos. Y hay una serie de propuestas que se han hecho. Yo creo que aquí sí es un terreno en donde a mí me gustaría ver un poco más de diálogo, un poco más de cercanía, precisamente con el grupo de los BRICS. Ciertamente yo pienso que es un área en la cual tenemos intereses comunes con los países emergentes y esto lo debemos de llevar de alguna manera a la práctica en términos de mejores estrategias. Tú fuiste embajador en Sudáfrica. Yo estuve embajador en Sudáfrica. Yo siempre digo que no son los BRICS, son BRICSAM, porque es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y México, por supuesto, ¿no? Pero generalmente le cortan en el BRIC, ¿no? Sí. Terminan ahí en China o terminan en la S cuando mucho ponen a Sudáfrica, no siempre ponen a México. Pero para efectos de coordinación, vamos a decir, Sudáfrica sí está participando muy activamente junto con, particularmente aquí, China y la India y Brasil. Creo que vale la pena subrayar que México, si en verdad quiere ser un actor global, debe asumir responsabilidades globales. Y que entonces en esa medida no hay tema en el que no debamos estar. Y yo quiero destacar dos cosas. El primero es el tema del cambio climático. No nos regalaron la sede de la conferencia de Cancún por nuestra linda cara o simplemente por una suerte de rotación regional. Tiene mucho que ver con el papel de vanguardia que ha desempeñado México en este tema, en donde, por cierto, el tema financiero está muy presente. Claro. La gran aportación de México, diría, al debate está predicando con el ejemplo. Financiero.
Porque aquí México está predicando con el ejemplo. Ha hecho una serie de leyes, una serie de cambios, unilateralmente, sin esperar reciprocidad, sin esperar que haya un marco internacional. Pero somos solos, el primero estamos convencidos de que es la buena, el buen somos camino. el primero en decir que si no hay incentivos económicos, muy difícilmente los países van a asumir una serie de acciones. Sobre todo los más pobres. Ahora, bueno, eso desde luego, en el caso de los más vulnerables. Hay temas todavía que no han sido suficientemente procesados en el debate interno, como es el de la participación en operaciones de mantenimiento de la paz. Es verdaderamente una asignatura pendiente en nuestro ejercicio Ni siquiera en Haití, global. por ejemplo. Pues no. Ahí es otro lugar en donde, bueno, uno de los lugares más pobres del mundo, el lugar más pobre de nuestro hemisferio. Bastante cercano geográficamente. Muy cercano, y no estábamos ahí. Llega el momento de la tragedia aquella, nuevamente una presencia muy importante de Canadá, una presencia muy importante de Brasil. Bueno, y de México como nunca en la parte de asistencia humanitaria. En la parte del rescate. No, y de asistencia humanitaria. De asistencia, etcétera, después apoyo electoral. Sí, apoyo electoral que no siempre se ve como una contribución a la paz. Y no solo en Haití, en muchísimos lugares del mundo. Pero es porque estábamos en el debate de si vamos o no vamos a estas operaciones, etcétera. Yo creo que es urgente plantearlo como el parte perfil de México, de las la presencia de responsabilidades México. globales. Una de las conclusiones que habría que sacar aquí es que los temas de desarme, aunque no estemos nosotros involucrados en la guerra, y los temas de derechos humanos, aunque no sean las violaciones en México donde se están llevando a cabo, o los conflictos de todo tipo, ya sea por guerras o por territorio, por materias primas o lo que sea, nos interesa mucho. México es un ciudadano universal. México tiene que jugar en todas las latitudes. México tiene que jugar en todos los organismos, participa en todos los organismos, se le reconoce como un participante inclusive en estos no organismos o no instituciones que se están creando, se le reconoce como un jugador. A veces nos hemos quedado en el límite de participar o no. Finalmente, sí estamos participando, habría que apalancar eso. Y en temas como el cambio climático, como el desarrollo, como el comercio, la innovación, el tema del desarrollo verde, ahora del crecimiento verde, la importantísima cuestión de las migraciones en el mundo, uno de los grandes retos para el siglo XXI, los temas de salud, los temas de educación a nivel internacional. Se acaba de nombrar, por cierto, una mexicana como número 2 en la UNESCO. Es decir, México, ciudadano universal, México, ciudadano interesado, México al que le interesa todo lo que pase y le afecta todo lo que pase, y por lo tanto alguien que tiene algo que decir, alguien que tiene algo que participar, y cuyo perfil quizá, y en eso voy a permitirme la libertad de sentir que hubo una general aceptación, un consenso respecto de que habría que acelerar, habría que profundizar, habría que elevar el perfil, invertirle no solo recursos financieros y del presupuesto, sino también de política, de dedicación, de enfoque, para tener una presencia internacional mayor. Muchas gracias a todos. Gracias. Y muchas gracias a Discutamos México por la oportunidad de haber discutido el tema de México y los organismos internacionales.